Si te pidiera que dibujaras una jaula, ¿qué pintarías? Probablemente barras de metal, tal vez un cerrojo oxidado, o tal vez un espacio oscuro. Pero te aseguro que la prisión más efectiva, la que mejor paraliza el crecimiento personal del ser humano, es aquella que tiene barrotes de oro y está revestida de prestigio y aplauso social. Una prisión que llamamos, simplemente, perfección. Conocí a Víctor en una etapa de su vida que él definía, con una sonrisa helada, como su momento cumbre. Tenía 42 años, la edad justa en la que, según muchos, ya deberías haber descifrado la vida. Dirigía una consultora financiera que había fundado él mismo. Su vida era una sinfonía perfectamente orquestada. Un traje siempre impecable, un reloj suizo que marcaba el tiempo con precisión brutal y una agenda milimetrada. Víctor era la personificación del éxito. Era, sobre todo, perfecto. Pero, ¿sabes? La perfección no es un estado. Es una máscara. Y bajo esa máscara, Víctor estaba desmoronándose. Su cuerpo, ese mapa leal de nuestras guerras internas, había empezado a enviar señales que él se negaba ya a leer. Sufría de insomnio crónico. Su estómago, ese segundo cerebro del que tanto habla la ciencia, era una zona de guerra en constante calambre. Aquí es donde la bioneuroemoción nos susurra una verdad incómoda. Cuando te esfuerzas demasiado por controlar la imagen exterior, tu cuerpo, que no miente, empieza ya a gritar a través de síntomas. Para Víctor, el estómago representaba la dificultad para digerir la realidad. El insomnio, la mente incapaz de desconectar de la autocrítica. Víctor no tenía espacio para el error, y mucho menos para la compasión. Cada fallo en su equipo, cada pequeño desliz en sus propios planes, desataba una tormenta de furia autoimpuesta. Se miraba al espejo cada mañana y solo veía la lista de tareas pendientes, los errores que había cometido y la imperfección que, a pesar de todo su esfuerzo, se filtraba por las grietas de su fachada. Un día, esa fachada, literalmente, se hizo añicos. Si esta sensación de autoexigencia te resuena, si la perfección es tu cárcel, quédate conmigo. Lo que viene es el relato de cómo un simple accidente lo obligó a mirarse por primera vez, Dale-like, si has sentido que la presión de ser el mejor te está robando la paz. Ahora, volvamos a la historia de Víctor. Era un martes, la semana laboral iba ya a toda marcha. Víctor se preparaba para una presentación que, según él, debía ser histórica. Estaba afeitándose, con la mente ya en el futuro, repasando mentalmente los gráficos y las proyecciones. En un movimiento brusco, por la prisa autoimpuesta que regía su vida, golpeó la pared con el codo. Y entonces sucedió. El gran espejo del baño, un objeto caro y elegante que reflejaba su impecable rutina matutina, se resquebrajó de arriba abajo. No se cayó, pero quedó en su sitio, cubierto por una red de miles de grietas finísimas que lo fragmentaban todo. Su rostro ya no era una unidad, era un mosaico de ojos, una boca dividida, una nariz rota en 100 direcciones. Un hombre que vivía para el orden y la unidad fue confrontado por la fragmentación. Por un instante, Víctor no sintió rabia, sino un vacío atronador. Ese espejo roto se convirtió en la metáfora perfecta de su vida interior. Su imagen, la que proyectaba al mundo, seguía estando allí, pero detrás de ella se había roto. La primera reacción de Víctor, el hombre de acción, fue llamar a un operario para que lo cambiara de inmediato. Quería erradicar el error, restaurar la perfección. Pero el operario no podía ir hasta la semana siguiente, y esto, para Víctor, fue una tortura. Durante días tuvo que afeitarse, vestirse y prepararse frente a ese espejo que se negaba a devolverle una imagen completa.
Cada mañana veía una versión suya distorsionada. Un ojo sonreía en un fragmento, mientras el otro mostraba una mueca de desesperación en otro. Se vio, por primera vez, como un conjunto de piezas dispares, y no como el bloque monolítico de éxito que había construido. Esto es a lo que en psicología transpersonal llamaríamos un kairos momentáneo, un momento de crisis que rompe la cronología lineal de la vida y te obliga a una revelación. Para Víctor, esa revelación era simple y demoledora. Estoy roto, y he estado roto todo este tiempo. El estrés se intensificó. Su estómago ardía. Una noche, incapaz de dormir, se sentó en el suelo del baño frente al espejo fragmentado. Víctor A., el crítico. ¿Cómo puedes permitir esto? Eres un fracaso si no puedes manejar ni siquiera un pequeño espejo roto. Víctor B., el asustado. Estoy cansado. Quiero paz. ¿Por qué tengo que ser siempre el mejor? La batalla interna era la verdadera cárcel. Su miedo a ser imperfecto era tan grande que lo había obligado a construir un personaje que lo estrangulaba. Una tarde, un amigo suyo, un arquitecto que había pasado por su propia transformación personal, notó la tensión de Víctor. Le preguntó, con una calma que a Víctor le irritó, ¿por qué no había cubierto al menos el espejo con una sábana? La respuesta de Víctor fue un hilo de voz. No puedo. No puedo dejar de mirarlo. Es como si me estuviera gritando algo que no quiero oír. El amigo no le ofreció soluciones. Le ofreció un camino. Le habló de una práctica llamada mindfulness, no como una técnica de relajación, sino como una forma radical de aceptación. Le dijo que el crecimiento personal real comienza cuando dejas de pelearte con lo que es. Víctor se rió con sarcasmo. ¿Aceptación? ¿Y qué? ¿Voy a aceptar que soy un ansioso insomne con problemas estomacales? Yo soy un hombre de soluciones, no de rendiciones. Pero el mensaje ya estaba plantado, como una semilla que germina en la fisura de un muro de hormigón. La palabra aceptación resonaba en su mente, especialmente cuando miraba el espejo roto. El amigo le dijo: Víctor, no estás aceptando la ansiedad. Estás aceptando que la ansiedad está contigo ahora mismo. No es lo mismo. Aceptar el fragmento es el primer paso para poder, de verdad, repararlo desde dentro. Víctor empezó a practicar la atención plena, no en un retiro en la montaña, sino en el caos de su oficina, y sobre todo, en el baño, frente al espejo roto. Su ejercicio era simple, casi absurdo. Se paraba frente al espejo fragmentado. Observaba los pedazos de su imagen distorsionada. En lugar de juzgarse por no estar completo, se centraba en un solo fragmento, la punta de su nariz, por ejemplo. Luego, cambiaba el fragmento de su ojo y notaba el color y la expresión sin etiquetarla como ansiosa o triste. Simplemente era así. Este ejercicio, simple en apariencia, era un acto de psicología transpersonal en acción. Estaba dejando de identificarse con el ego, con la máscara, la perfección, y empezando a ver las partes, la sombra, el ser asustado, el yo crítico, sin juicio. Estaba en esencia volviendo a su ser real, que es la suma de todas esas partes rotas e imperfectas. Poco a poco, el espejo dejó de ser una tortura para convertirse en un maestro. Cuando sentía el nudo en el estómago, en lugar de tomar un antiácido y seguir trabajando, se detenía y ponía una mano en el abdomen. Te siento, estómago. Sé que estás asustado. No tienes que digerir la ansiedad por mí. Yo me encargo de esto. Esto es pura bioneuroemoción. Darle voz y conciencia sea la parte del cuerpo que somatiza el conflicto no resuelto. Al darle conciencia, al acoger la emoción, ésta deja de tener que gritar a través del síntoma físico.
el síntoma se relaja. Y la ansiedad, esa vieja compañera, empezó a disminuir su volumen. La transformación personal no fue un evento espectacular con fuegos artificiales, sino un proceso de implosión silenciosa. Víctor dejó de pelear, dejó de corregir cada grieta, simplemente observaba. Y en esa observación sin juicio, la unidad que tanto anhelaba comenzó a reconstruirse sola, desde dentro. En este punto de la historia emocionante de Víctor, la rotura del espejo fue el catalizador que lo obligó a parar y a mirar su sombra. Me gustaría saber, ¿cuál ha sido el espejo roto en tu vida? ¿Qué crisis o qué evento inesperado te obligó a comenzar tu propio camino de autoconocimiento? Deja tu experiencia en los comentarios. Me encantará leer cómo encontraste la luz en medio de la oscuridad. Pasaron 3 meses. El operario seguía sin aparecer. O quizá Víctor había dejado de llamarlo con urgencia. El espejo fragmentado seguía allí, y el mundo no se había acabado. De hecho, la vida de Víctor, desde fuera, parecía más tranquila. Había aprendido a crear espacios de silencio entre el estímulo y su reacción. Ya no gritaba, preguntaba, ya no juzgaba, entendía. En su consultora, el ambiente había cambiado. Cuando un empleado cometía un error, Víctor ya no veía la imperfección que amenazaba su propia imagen, sino una oportunidad de crecimiento personal para el otro. Y para él mismo. Aquí es donde se encuentran la espiritualidad y ciencia. La práctica constante de la atención plena, la aceptación y la autocompasión generaron un cambio físico real en su cerebro. La neurociencia lo llama neuroplasticidad. Al cambiar la forma en que reaccionaba a sus emociones y a los errores, Víctor estaba literalmente reconfigurando las vías neuronales de su ansiedad. Estaba debilitando la amígdala, que es el centro del miedo, y fortaleciendo la corteza prefrontal, que es el centro de la regulación emocional. Su transformación personal se manifestó de 3 maneras. De la crítica a la curiosidad. En lugar de preguntarse, ¿por qué soy tan malo en esto?, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Del síntoma a la conciencia. Su estómago sanó casi por completo. Al haber resuelto el conflicto emocional a través de la conciencia, el cuerpo dejó de necesitar gritar. De la máscara al self auténtico. El hombre que veía en el espejo roto ya no le daba miedo. En los fragmentos, ahora veía la historia completa. Veía al niño asustado que quería la aprobación, al joven ambicioso que temía el fracaso, y al hombre maduro que, por fin, se permitía ser humano. Una mañana, se paró frente al espejo. Lo tocó. Sentía gratitud por las grietas. Había pasado de buscar la perfección externa a buscar la conciencia de unidad interna, sabiendo que todas sus partes, las buenas y las rotas, lo constituían. El verdadero crecimiento personal no consiste en volverte indestructible, sino en ser lo suficientemente flexible y compasivo para doblarte sin romperte. Y si te rompes, saber que los pedazos son la materia prima para reconstruir algo mucho más auténtico. Víctor se dio cuenta de que el espejo roto era, en realidad, el regalo más grande que le había dado la vida. Le había dado permiso para ser humano. Cuando al fin llegó el momento de cambiar el espejo, Víctor dudó. Lo que había sido un objeto de tortura, ahora era un altar de autoconocimiento. Decidió no cambiarlo de inmediato. Lo cubrió con un paño de seda blanca y colocó una pequeña nota en el cristal. La nota decía: «Mi verdadero crecimiento es la suma de mis partes». Su camino fue, como el de todos, un camino implosivo, un viaje hacia adentro. La tasa atención plena le dio el anclaje. La bioneuroemoción le dio la comprensión del origen. La psicología transpersonal le dio el marco de la trascendencia y aprendió un lenguaje para reescribir su propia historia.
Recuerda siempre esto. Tu miedo a la imperfección es lo que te mantiene estancado. El día que te permitas ver tus grietas con amor es el día que tu vida se repara sola. La transformación personal es el arte de hacer de tus cicatrices tus estrellas. Y tú, después de escuchar la historia de Víctor y el don de su espejo roto, ¿cuál es la grieta que vas a permitirte mirar con amor esta semana? ¿Qué pequeño acto de autocompasión vas a integrar para impulsar tu crecimiento personal? Déjame un comentario porque si creces tú, crecemos todos. Si la vida fuera la construcción de una estructura, ¿quién querría ser? ¿El obrero? ¿El decorador? ¿O, como Eva, la arquitecta? A sus 50 años, Eva había diseñado la perfección, pero no en un edificio, sino en sí misma. Era la directora de su propio estudio, conocida por su estilo minimalista. Líneas limpias, orden absoluto, ni un solo elemento superfluo. Su vida personal era una extensión de su arte, un matrimonio estable, hijos ejemplares, una rutina inquebrantable. Eva no dejaba nada al azar. El control era su dios, y la improvisación, su demonio. Para ella, el crecimiento personal significaba ascender, construir un yo cada vez más duro, más resistente a la emoción, más alto en la jerarquía social. Pero, como ocurre con todos los edificios diseñados solo para resistir, Eva había olvidado el cimiento más importante, la conexión con su ser interior. La psicología transpersonal nos enseña que el yo interior no se realiza a través de la exclusión, sino de la integración. Eva, sin saberlo, había exiliado una parte de sí misma a las bodegas de su inconsciente. Una parte que tiene un nombre que todos conocemos, la sombra. Lo que no nos gusta de nosotros, lo que negamos, los talentos no desarrollados, los deseos reprimidos. Para Eva, esa sombra era una apasionada del color, una amante del caos y, sobre todo, una mujer que soñaba con pintar lienzos abstractos, llenos de texturas y emociones desordenadas. Pero la arquitecta no podía permitirse ese desorden. Si tú también construiste una vida perfecta solo para sentirte vacío, si sientes que hay algo que no te permite avanzar en tu crecimiento personal, quédate hasta el final. Vamos a encender una luz en esa bodega oscura de tu inconsciente. Suscríbete a Camino Implosivo y únete a esta transformación personal. Ahora, volvamos al derrumbe de Eva. El quiebre de Eva no vino de un gran fracaso, sino de una serie de pequeñas fisuras emocionales que no pudo controlar. El detonante fue un proyecto arquitectónico que perdió, un diseño en el que había puesto toda su identidad. El cliente eligió a otro estudio y la explicación fue demoledora. Su diseño es técnicamente brillante, Eva, pero no tiene alma. Es demasiado frío. Esa palabra, frío, penetró en su coraza. A partir de ese momento, su cuerpo comenzó a somatizar el conflicto biológico que subyace a la frase «no tengo alma». Eva empezó a sufrir migrañas intensas, especialmente cuando intentaba dibujar o diseñar la cabeza, el centro de su control y su razón. Se negaba a seguir creando estructuras sin corazón. El síntoma, la migraña, era el grito de su ser. Para de pensar y empieza a sentir. Una noche, incapaz de dormir, Eva vagó hasta su sótano, un espacio que ella llamaba, sin ironía, el depósito de la irrelevancia. Allí guardaba objetos viejos, planos descartados y, más al fondo, una caja de madera. Al abrirla, el olor a aceite y trementina la golpeó. Dentro había pinceles viejos, lienzos en blanco y los restos de sus sueños adolescentes. Ser pintora. Ese era el hogar de su sombra. Ella había exiliado a la pintora caótica y emocional, porque la arquitecta racional y exitosa no podía tolerarla. En su mente,
Ser exitosa en arquitectura significaba que la pintura era un fracaso, una debilidad, una pérdida de tiempo. El miedo a la sombra es el miedo a la propia profundidad. Como en la caverna de Platón, solo vemos las proyecciones en la pared y creemos que esa es la realidad. Eva solo veía la proyección de la arquitecta perfecta y temía mirar a la pintora. Sentada en el frío sótano, Eva sintió la urgencia de romper algo. No la pared, ni un objeto. Quería romper el control. Eva empezó a tener sueños vívidos, casi aterradores. Soñaba con laberintos de mármol blanco, donde la voz de una mujer la guiaba por pasillos oscuros. La mujer no tenía rostro, pero su voz era vibrante, apasionada. Buscando desesperadamente una explicación, Eva conoció a una terapeuta que trabajaba desde la psicología transpersonal. La terapeuta no le dio consejos, le dio herramientas para hacer su viaje interior más consciente. Le habló de la gran importancia de escuchar los símbolos del inconsciente. Le propuso un ejercicio de atención plena que Eva llamó la pausa de la textura. Cada vez que la ansiedad por el desorden la atacara, la ansiedad, de nuevo, el cuerpo gritando, debía parar, cerrar los ojos y enfocarse en la textura de un objeto cualquiera. El papel de lija, la áspera madera de un banco, la tela suave de su bufanda. Este ejercicio es un anclaje sensorial y obligaba a Eva a salir de su cabeza, el juicio, la crítica, y volver a su cuerpo, el sentir, el presente. La terapeuta le explicó que la migraña era una necesidad urgente de cambiar su percepción del mundo, y que la sombra no era un enemigo a eliminar, sino un socio a integrar. Eva, no estás fracasando. Tu alma te está pidiendo un proyecto más grande. No tienes que destruir a la arquitecta. Tienes que darle un pincel a la pintora. Tu sombra es el mapa de tesoros que tú misma escondiste por miedo a ser demasiado grande. Demasiado tú. Esta fue la chispa para su transformación personal. Eva comenzó a ir al sótano después del trabajo, no para huir, sino para encontrarse. Sacó los lienzos y, por primera vez en 30 años, pintó. Al principio fue caótico, manchado. Lloraba mientras pintaba. La rabia, la frustración y la tristeza que había reprimido como poco profesional salieron a borbotones en tonos vibrantes que no tenían orden ni lógica. Y fue perfecto, porque era real. La bioneuroemoción nos dice que la curación ocurre cuando la emoción reprimida es expresada de manera consciente y simbólica. Pintar era la solución biológica a su migraña. Estaba liberando el conflicto emocional de no tener alma a través de un acto creativo y desordenado. La historia de Eva es una de esas historias emocionantes que nos recuerdan que nuestro mayor potencial está escondido bajo llave. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que es tu propia sombra? ¿Qué talento, pasión o emoción has exiliado de tu vida por miedo o por encajar en lo que se esperaba de ti? Al nombrarla, comenzamos el proceso de integración. Con el tiempo, la pintora y la arquitecta empezaron a hablar. Eva descubrió que la disciplina de la arquitecta era necesaria para que la pintora tuviera el espacio para crear, y el caos emocional de la pintora le daba a la arquitecta la profundidad y la calidez que sus diseños minimalistas habían perdido. Esta integración es la cúspide de la individuación, dejar de ser fragmentos para ser un todo completo y coherente. Eva comenzó a diseñar de manera diferente. En un nuevo proyecto, incluyó elementos orgánicos, inesperados y llenos de color, que venían directamente de su expresión artística. Sus planos se enriquecieron. Sus diseños dejaron de ser fríos para ser vibrantes. Y, paradójicamente, su éxito profesional se disparó. La autenticidad vende más que la perfección. La espiritualidad y ciencia se manifestaron en la coherencia de Eva.
Al alinear su vida consciente con su inconsciente, redujo el conflicto interno. Neurociencia. Su cerebro, libre de la constante alarma de la autoexigencia, fortaleció las conexiones de la creatividad y la calma. El acto repetitivo y no juzgante de pintar y la atención plena reestructuró su sistema nervioso. Transformación personal. Eva dejó de ser una arquitecta que pintaba o una pintora que diseñaba. Se convirtió en Eva, una mujer completa. La verdadera transformación personal es el permiso que te das para ser todo lo que eres, incluyendo lo que creías que era feo o inaceptable. Una mañana, Eva se paró frente a un nuevo lienzo. Ya no era una descarga de rabia. Era una danza de líneas y colores, un mapa de su propio camino implosivo. Comprendió que el crecimiento personal no es un ascenso lineal, sino una espiral que te obliga a bajar al sótano, al inconsciente, para sacar la luz. La arquitecta había encontrado el alma y la pintora había encontrado la estructura, y juntas crearon una vida de conciencia, de unidad. La sombra no está allí para asustarte, sino para guiarte. Es la parte de ti que contiene tu vitalidad reprimida. El crecimiento personal más significativo siempre sucede cuando dejas de pelearte con lo que eres y empiezas a amarlo incondicionalmente. Si sientes que el éxito externo no te da la felicidad, es porque la felicidad nunca fue un destino. Fue siempre un estado interno, el resultado de una vida integrada. El camino secreto para avanzar no es empujar más fuerte, sino aceptar y abrazar la parte de ti que te está pidiendo un cambio. Y ahora que has escuchado la historia de Eva, ¿cuál es la primera pequeña acción que vas a tomar hoy para invitar a tu sombra a jugar? ¿Vas a dibujar, a escribir, a llorar o simplemente a decir sí a esa parte que reprimiste? Déjame un comentario, porque si tú conversas con tu sombra, todos podemos. Existe una prisión mucho más fría que el acero, la prisión de la mente racional. Una celda con paredes de lógica y barrotes de evidencia empírica, donde todo lo que no puede ser medido es automáticamente descartado. Conocí a Elena y era la máxima autoridad en esa cárcel. A sus 36 años, era una neurocientífica brillante, con una mente tan afilada que podía diseccionar un concepto emocional y reducirlo a impulsos eléctricos. Elena no creía en lo que no podía ver en un escáner de resonancia magnética funcional. Para ella, la espiritualidad era un subproducto evolutivo, un conjunto de ilusiones creadas por el cerebro para manejar el miedo a la muerte y la incertidumbre. El crecimiento personal no era más que optimización cognitiva, un hackeo de los circuitos neuronales. Ella se reía de la idea de la consciencia de unidad, etiquetándola como fantasía pseudocientífica. Su vida era una ecuación perfectamente balanceada, donde cada variable estaba controlada. Pero, como toda ecuación unidimensional, carecía de profundidad. Su ambición la había llevado a la cima de su campo, pero le había robado la capacidad de conectar con sus propias emociones o las de otros, algo que en bioneuroemoción se identifica como el conflicto de vivir desde la cabeza, no desde el corazón. Un esfuerzo constante por no sentir para mantener la coherencia. Elena no había llorado en una década. Creía que la emoción era un sesgo en el experimento de la vida. Ella era una experta en el cerebro, pero una ignorante en el corazón. El universo, sin embargo, tiene una maravillosa forma de insertar variables inesperadas en nuestras ecuaciones perfectas. Y esa variable llegó en el frío laboratorio de su investigación. Si alguna vez has sentido que tu mente racional bloquea tu felicidad o tu crecimiento personal, esta historia emocionante está hecha para ti. Estamos a punto de presenciar un giro de 180 grados en la unión entre la espiritualidad y la ciencia. Dale a me gusta
si crees que la ciencia y la conciencia pueden convivir, y suscríbete si buscas el camino que une a ambas. Ahora, veamos qué desarmó la lógica de la doctora. La crisis de Elena, la implosión que la obligó a mirar dentro, comenzó con el paciente cero. Ella estaba liderando una investigación de vanguardia. Analizar la actividad cerebral residual en pacientes en estado vegetativo, buscando la más mínima señal de conciencia. El laboratorio de Elena era su templo. Luz fría, pantallas con ondas cerebrales serpenteantes, el zumbido constante de los equipos. Para ella, el mundo solo existía en ese espacio aséptico y medible. El paciente cero, un hombre de 60 años llamado Miguel, había sido declarado sin actividad cerebral superior. Era, para la ciencia, un cuerpo con funciones automáticas. Pero Elena, al revisar minuciosamente las grabaciones de un mes de estudio, detectó un patrón que su lógica no podía descifrar. Cuando, por protocolo, se le ponía música de Mozart, las redes neuronales asociadas al placer se activaban fugazmente. Esto era explicable por la memoria biológica. Pero un día, la enfermera de turno, una mujer mayor y cálida, ignorando el protocolo, le susurró una frase de cariño que su esposa siempre le decía. Y en ese instante, en el tálamo de Miguel, se registró un pico de actividad que no era solo biológico, era significativo. Elena intentó replicar el pico con todo. Ruido blanco, comandos fríos, estímulos eléctricos, todo lo que la neurociencia pura le permitía. Pero no consiguió nada. El pico solo se repetía, de forma mínima pero consistente, cuando se introducía un estímulo que ella, a regañadientes, tuvo que etiquetar como conexión con intención. Su conflicto interno se hizo físico. Elena, el ser racional, empezó a experimentar dolor de espalda crónico, tan intenso que le impedía sentarse erguida en su silla ergonómica. La espalda, en el enfoque de la bioneuroemoción, a menudo representa la dificultad para soportar la carga de la vida y la rigidez para adaptarse a una nueva dirección. Su cuerpo, incapaz de sostener la carga de su escepticismo, le gritaba: «Relájate. Hay otra forma de sostenerte. Hay otra forma de ver la verdad que te estás negando a integrar». La paradoja la estaba matando. Ella, la científica del cerebro, estaba somatizando la resistencia a la verdad que su propia investigación le mostraba. Que la conexión no es solo química, es consciencia. El dolor de espalda se volvió insoportable. Elena se sentía como una olla a presión intelectual. Desesperada, su colega de anatomía, un hombre sereno que siempre le sonreía con calma, le recomendó un taller de mindfulness. «Busca datos empíricos sobre sus efectos», le dijo su colega, sabiendo que era el único lenguaje que ella entendería. Elena fue al taller buscando una técnica, un truco cerebral para la relajación. Lo que obtuvo fue una invitación a sentir la vida por primera vez. La facilitadora, con una voz suave y el uso sutil del lenguaje amable, la guió a un ejercicio de atención plena. Elena se resistió con todo su ser racional. «Esto es cursi, esto es irracional», pensaba, pero el dolor de espalda era más elocuente que su ego. Cerró los ojos y se concentró en la sensación de su respiración, entrando y saliendo. La facilitadora le pidió que notara el flujo de aire, el ligero roce en la nariz, el movimiento de su diafragma, incluso en la espalda. Por primera vez en años, Elena salió del flujo incesante de pensamientos analíticos y entró en el espacio que existe entre ellos, un espacio nuevo que ella nunca había medido. Ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Y allí, en ese espacio silencioso, experimentó algo que no tenía etiquetas en su diccionario científico. Experimentó paz, calma y silencio. El mindfulness,
es la práctica más profunda que existe para cultivar la atención plena en el aquí y el ahora. Te enseña a trascender la identificación con el ego pensante y a conectar con el observador, con el ser silencioso que está más allá de la mente. Te entrega la llave para tu propia transformación personal. Elena empezó a aplicar lo que estaba aprendiendo de la atención plena y del mindfulness en su trabajo, casi como un experimento clandestino. En lugar de analizar los datos del paciente Miguel con frialdad, se sentaba ahí a su lado. Se obligaba a parar y estar en silencio interno. Cerraba los ojos y le ofrecía un espacio de presencia y compasión profunda a su paciente, como un acto de experimento personal, para ver dónde la llevaba este estado de observación consciente. Y aquí ocurrió el verdadero salto cuántico, la implosión de su paradigma. Cuando Elena hacía este ejercicio, la resonancia magnética, el escáner más objetivo del universo, captaba un ligero pero medible aumento de coherencia en las ondas cerebrales de Miguel. No era el qué le decían, sino el cómo y quién se lo decía. Elena se dio cuenta de que la conciencia de unidad no era una creencia, sino una realidad física. Nuestros cerebros, a través de las neuronas espejo y la resonancia, están intrínsecamente conectados. Su calma, su intención amorosa y, sobre todo, su presencia consciente influía en la mínima actividad cerebral de un paciente en estado vegetativo. Su transformación personal la obligó a reescribir su entendimiento de la realidad. Dejó de resistirse a la evidencia de su propio cuerpo y de su investigación. Se dio cuenta de que su dolor de espalda no era solo una carga, era la resistencia de su columna a inclinarse y ver la vida desde una perspectiva más grande. La vida le estaba pidiendo no más análisis, sino más amor consciente. Entendió que su dolor no era el enemigo, sino un mensajero. La doctora Elena descubrió que la espiritualidad y la ciencia no están en guerra, y que la conciencia es el puente que las une. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como Elena? ¿Qué crees que es lo más difícil de conciliar entre tu mente racional, la ciencia, y tu intuición, la espiritualidad? ¿Dónde sientes el mayor conflicto interno para tu crecimiento personal? Tu respuesta puede ser el salto cuántico que ayude a otra persona. El giro de 180 grados en la vida de Elena fue total. Dejó de ver su laboratorio como una torre de marfil y lo convirtió en un centro de exploración del potencial humano. Empezó a integrarla todas estas herramientas de presencia y atención plena en su vida. Dejó de buscar el éxito externo, la publicación perfecta, y empezó a buscar la coherencia interna. Ella empezó a cambiar su lenguaje interno, la forma en la que se hablaba a ella misma, y eso desarrolló a su vez una manera nueva de hablar a los demás. Cambió su identidad de una forma amable y coherente. Reemplazó el «yo soy una científica que prueba hechos» por el «yo elijo ser una científica consciente que explora las posibilidades de la conciencia humana». Este cambio de identidad, que la ciencia llama reprogramación, fue el verdadero motor de su crecimiento personal. El cambio en ella fue tan profundo que su trabajo de investigación dio un giro radical. Empezó a estudiar la influencia de la compasión, el mindfulness y la intención amable, y cómo todo esto aumentaba directamente la neuroplasticidad del cerebro, y encontró evidencia robusta y científica. La compasión, ese sentimiento que consideraba irracional, se manifestaba como una reorganización neuronal medible y beneficiosa. La neurociencia validaba las milenarias prácticas de la espiritualidad de tantas culturas milenarias. Ahora, Elena, la neurocientífica, podía hablar con autoridad sobre la conexión entre espiritualidad y ciencia. Ya no decía, la espiritualidad es un truco cerebral, sino, la conciencia
Es una capacidad inherente del sistema nervioso que la ciencia apenas empieza a mapear. Y el amor y la compasión son los estímulos más poderosos para el desarrollo cerebral. El dolor de espalda de Elena desapareció. El conflicto se resolvió cuando se permitió ser flexible, amorosa y menos rígida. Su cuerpo ya no tenía que gritar. Ella había entendido el verdadero significado de la transformación personal. No se trataba de abandonar la razón, sino de usar la razón para validar las verdades del corazón. La ciencia es la herramienta. La conciencia es el manual de instrucciones. El salto cuántico no es un evento mágico. Es la decisión consciente de honrar la verdad de tu mente, la lógica y la verdad de tu corazón. La conciencia es la fusión que te llevas a un estado de conciencia de unidad contigo mismo, con lo que te rodea y con la vida y el universo mismos. Ella ya no veía a Miguel como el paciente cero, sino como el maestro espiritual que le hizo mirar dentro de sí misma para ver lo que tenía enfrente. El viaje de Elena nos enseña que el crecimiento personal más profundo no se logra eligiendo un bando, ciencia o espiritualidad, sino construyendo un puente entre ellos. Tu mente es un instrumento poderoso, pero el corazón es el conductor. Permite que la neurociencia valide tu experiencia y permite que tu espiritualidad le dé propósito a tus datos. Y tú, después de escuchar la historia emocionante de la doctora Elena, ¿cuál es la primera estructura de tu vida que vas a suavizar con la conciencia del corazón? ¿Cómo vas a unir tu razón y tu intuición para conseguir un verdadero crecimiento personal? Existe un tipo de amor que, por intentar salvar a todos los demás, termina destruyéndose a sí mismo. Es el amor del que se pone en último lugar. El amor que nunca dice no. Es la falsa fuerza de quien se cree indispensable, cuando en realidad está siendo dominado por el miedo. Conocí a Laura a través de la historia de su colapso. A sus 45 años, Laura no era una mujer. Era una máscara social perfectamente construida para complacer. Era la hija que nunca decía que no a un favor, la madre incondicional que gestionaba la vida de todos, la colega a la que nunca dice que no, y la amiga que siempre estaba disponible. El crecimiento personal de Laura estaba enteramente dedicado a ser necesaria para la supervivencia emocional de su entorno. Su valor propio no residía en quién era, sino en cuánto podía hacer por los demás. Cada sí que decía era un ladrillo que ponía en su propia prisión de autoexigencia. Ella era la proveedora de energía emocional de su familia y su trabajo. Esto, en psicología transpersonal, se llama vivir desde la persona, la máscara social, mientras el verdadero self, el alma auténtica, está hambriento, agotado y encerrado en el sótano del cuerpo. Laura llevaba una carga tan pesada que había olvidado la sensación de estar ligera, libre, sin deberle nada a nadie. La complacencia extrema y el síndrome del cuidador son a menudo un intento inconsciente de asegurar el amor y la pertenencia. Laura había aprendido, en algún momento de su historia, que ser útil era sinónimo de ser amada. Al negarse su propia identidad y sus propios límites, Laura se estaba atacando a sí misma con la misma ferocidad con la que se sacrificaba por los demás. La vida le había dado pequeñas señales: irritabilidad, cansancio crónico, mal humor fugaz. Pero Laura, la experta en ignorarse, las había barrido bajo la alfombra de un nuevo sí. Y así, la vida, a través del cuerpo, le envió un ultimátum que no pudo rechazar. Si te has visto reflejado en la necesidad de complacer para sentirte valioso, si el cansancio es tu única certeza, esta historia emocionante es para ti. Estamos a punto de presenciar cómo la rendición es el acto más poderoso de crecimiento y transformación personal. Suscríbete a Camino Implosivo
y activa la campana. Ahora, veamos cómo el cuerpo de Laura se rebeló. El cuerpo de Laura, cansado de ser silenciado y sobrecargado, se rebeló de la manera más dramática. Empezó con una fatiga que ninguna cantidad de sueño o vitaminas podía curar. Era un peso que se instalaba en sus huesos, una pesadez que hacía que cada paso, cada decisión, se sintiera como escalar una montaña. Luego vino el diagnóstico. Una enfermedad autoinmune, una condición donde el sistema inmunitario, el guardián biológico, empieza a atacar los propios tejidos del cuerpo. El mensaje era claro e irrefutable. Al no ser fiel a sí misma, al anteponer constantemente las necesidades de otros a las suyas, Laura había generado un conflicto de autodestrucción biológica. El cuerpo había dicho el no, que ella no se atrevía a decir a su entorno. Era la implosión forzosa. La enfermedad la obligó a detenerse. El médico le dio el ultimátum más serio. Laura, si no cambias radicalmente tu gestión del estrés y tu carga de vida, si no te pones a ti misma como prioridad, esto te matará. El choque fue brutal, pero no por el miedo a la muerte, sino por la repentina utilidad. ¿Quién era ella si no podía cuidar de todos? Si no podía cocinar, llevar a los niños, terminar el proyecto y escuchar a la vecina. El miedo a la invalidez social y a la pérdida de amor era más fuerte que el miedo al dolor físico. En medio de su fatiga, incapaz de funcionar, se encontró con una terapeuta con enfoque en la psicología transpersonal. La terapeuta no le dio recetas, le dio un espacio para ser ella misma y ser escuchada. Laura, le dijo la terapeuta con voz serena, tu cuerpo es tu mapa más honesto. Te está gritando dónde pusiste tus límites y dónde los cruzaste. Vas a usar la meditación y la atención plena, no para relajarte, sino para atestiguar tu dolor, para sentarte con el grito de tu cuerpo sin juicio y escucharlo, atenderlo y entender qué quiere decirte. Laura tuvo que empezar a practicar la atención plena en el epicentro de su sufrimiento. Se sentaba en silencio con su fatiga, con el ardor punzante en sus articulaciones, con la voz de su mente crítica diciéndole: «Eres un fracaso. Eres débil». En esa quietud obligada, esa práctica de meditación y atención plena la llevó a un espacio de conexión con el ser auténtico que es ese que no necesita hacer para ser. Un espacio de identidad que existe sin la necesidad de la validación externa. El verdadero viaje de crecimiento personal de Laura comenzó cuando aceptó que la crisis no era un castigo, sino la única forma que su inconsciente encontró para salvarla. Era un plan de escape orquestado por su sabiduría interior. La terapeuta le propuso el ejercicio. Le preguntó: ¿cuál es la intención positiva detrás de tu necesidad de decir sí a todo y de estar agotada? Laura tardó media hora en responder con lágrimas. Quiero que me necesiten. Quiero ser amada y valiosa. La terapeuta, con calma, reencuadró para darle una nueva manera de lenguaje hacia sí misma. Tu intención es el amor y la conexión. Pero el método que elegiste, el agotamiento y el autosacrificio, es destructivo. Tu cuerpo te está diciendo que ese método ya no funciona. Y le volvió a preguntar, ¿qué otros métodos hay para conseguir amor? Y aquí comenzó el ritual del no sagrado. Laura tuvo que practicarlo como un ejercicio de vida o muerte. No era un acto de egoísmo, sino un acto de supervivencia biológica. El primer no fue a una vecina que le pidió cuidar a sus hijos. Laura sintió el pánico de la culpa y el miedo al rechazo, pero recordó la punzada en sus articulaciones. Dijo con voz temblorosa: «Lo siento, hoy no puedo. Estoy siguiendo un estricto protocolo de descanso». El segundo no fue a su jefe, quien le dio una carga extra.
Mi capacidad actual es del 60%. Para tomar esto tendré que dejar de lado otra tarea o delegarla. ¿Qué prefieres priorizar? Ella empezó a cambiar su diálogo interno. En lugar de decirse, soy una mala persona si digo no, empezó a decirse, con la mano en su corazón, soy una mujer responsable que honra sus límites. Me estoy dando el amor que nunca recibí por miedo. Esta decisión de honrar sus límites tuvo un efecto inmediato en su salud, algo que la ciencia ahora valida como vimos en el cuento de Elena. Al dejar de atacarse con la complacencia hacia los demás, su sistema inmunológico comenzó a bajar la guardia. La bioneuroemoción se validaba a diario. La biología seguía a la conciencia y su nuevo estado de autocuidado. Sanaba su cuerpo paso a paso. Laura descubrió que al establecer límites, no perdía a la gente. Perdía a la gente que solo amaba a la máscara que había creado durante tantos años, y ahora ganaba a la gente que amaba a Laura de verdad, la mujer auténtica, cansada, pero verdadera. La historia de Laura es una de esas historias emocionantes que nos dan permiso para la autoprotección. Amigas y amigos, ahora es vuestro turno. ¿Cuál es el sí que más te ha costado decir no? Tu transformación personal y emocional comienza al nombrar lo que te asfixia, darle un espacio seguro para explicarse. Con el tiempo, el dolor se convirtió en el maestro más respetado de Laura. Ella había entendido que la enfermedad había sido el único mecanismo lo suficientemente fuerte para obligarla a soltar la pesada carga de la perfección. La crisis no era un error del sistema. Era la implosión necesaria, el plan de crecimiento personal que su ser había activado para demoler la estructura falsa que la estaba asfixiando. Al practicar la aceptación radical de su límite físico, Laura fortaleció su corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones conscientes. Su cerebro se reconfiguró para dejar de asociar su valor a la validación externa y a la adrenalina de la autoexigencia. Su mente se volvió un lugar de paz y no de exigencia. El cambio fue visible. Laura empezó a caminar más despacio, a saborear la comida, a mirar a los ojos de sus hijos sin prisa. La espiritualidad y la ciencia de la biología del cuerpo se manifestaron en la coherencia de su sistema nervioso. Al dejar de vivir en la tensión constante de ser dos personas, la complaciente y la exhausta, su cuerpo encontró el reposo necesario para empezar a sanar. La transformación personal de Laura la llevó a un profundo estado de gratitud por la crisis que la paralizó y casi la conduce a la muerte. Vio que el dolor no la había atacado, la había despertado. Ella es la prueba viviente de que el camino hacia la conciencia de unidad no siempre es una ascensión pacífica. A veces es una caída dramática que te fuerza a descubrir tus alas. Ella es la mujer que, de las ruinas de su colapso, construyó el edificio real de su autoconocimiento. Amigo o amiga, si estás en medio de tu propia crisis, si sientes el agotamiento que te obliga a parar, no lo veas como un fracaso. Míralo como el acto más valiente de tu alma. Tu cuerpo te está dando el regalo de la verdad. La implosión necesaria es la puerta a tu verdadero crecimiento y despertar. Honra tu dolor, escucha tu límite y date permiso para ser, simplemente, tú. Tu autenticidad es el único regalo que el mundo necesita de ti. Y ahora que has escuchado la historia emocionante de Laura y has visto la fuerza detrás de su colapso, ¿cuál es la primera estructura de tu vida que vas a permitir que se desarme para construir algo más auténtico? ¿Cómo vas a usar la lección de la crisis que ha vivido Laura para tu vida personal? Deja en comentarios tu experiencia, porque al igual que todos somos Laura, también todos somos tú.